Siguiendo con el caso número 2 de factorización, factor común por agrupación de términos, vamos a realizar unos ejercicios ya un poco más prácticos. Entonces, el primero dice así: 4a a la 3 menos 1 menos a cuadrado más 4a. Entonces, se nos pide factorizar este polinomio por el caso número 2 de factorización. Entonces, lo primero que debemos hacer es, pues como tenemos 4 términos, ya sabemos que si lo queremos factorizar por el caso 2, se nos va a ver algo así: un término acá, más o menos, bueno, cualquier signo, otro término aquí, factor de, un término aquí más y otro término aquí, es decir, van a ser un binomio multiplicando un binomio. Entonces necesitamos agrupar de a 2, es decir, 2 por ejemplo pueden ser estos y 2 estos, que al sacarles un factor nos queden los dos mismos factores comunes a ambos lados. Ya en la realización del ejercicio lo vamos a entender un poco mejor. Entonces, lo primero que vamos a hacer sería organizarlo. Entonces digamos que acá tenemos a, ¿sí? Entonces tenemos a al cubo, tenemos a al cuadrado, tenemos a y tenemos 1 sin la a. Podríamos sugerirlo así, digamos, tenemos 4a al cubo y 4a. Y estos serían los dos primeros. Por el otro lado tendríamos menos 1 y menos a al cuadrado. Si se dan cuenta, sacando acá el 4a, es decir, sacamos el 4, nos quedaría a al cubo. Y si le sacamos a, nos quedaría a al cuadrado. Entonces, podríamos llegar a algo similar a lo que está acá. Entonces, intentémoslo. El factor común numérico entre estos dos términos, estos dos de acá, es el 4. Y en letras sería el a. Entonces, 4a. Factor de 4 dividido 4, 1. A al cubo dividido a nos da a al cuadrado, porque 3 menos 1, 2. Ok, más 4a dividido 4a, 1. Listo, entonces digamos que acá ya factorizamos estos dos primeros términos. Ahora con estos dos, si se dan cuenta, acá aparece el 1 y aparece el a al cuadrado, pero con un signo diferente. Entonces vamos a factorizar el signo, es decir, vamos a multiplicar por menos 1. Se va a hacer nuestro factor común. Menos dividido menos, más. 1 dividido 1, 1. Menos dividido menos, más. A al cuadrado dividido 1, a al cuadrado. Podemos borrar este menos, entonces nos va a quedar 1 más a al cuadrado. Acá en este caso el orden de los sumandos no altera la suma, entonces podemos invertirlo. Entonces quedaría 4a factor de a cuadrado más 1 menos 1 factor de a cuadrado más 1. Si se dan cuenta, de estas partes que están acá ya son las mismas. Esta ya es igual a esta. Entonces digamos que ya solo nos queda seguir la factorización. Acá ya logramos el primer objetivo, que es coger dos elementos a cada lado, es decir, 2 acá y 2 acá, y lograr que tengan el mismo factor común, ¿sí? Que sería a al cuadrado más 1 y a al cuadrado más 1. Ahora vamos a hacer la sustitución. Entonces, a al cuadrado más 1 lo vamos a hacer igual a z. Entonces, donde dice a al cuadrado más 1 vamos a colocar una z. Entonces, 4a factor de z menos 1 factor de z. Ahora podemos factorizar esa z. Entonces vamos a copiar z factor de 4a por z dividido z, entonces nos da 4a. Sí, porque 4a dividido 1, 4a, y z dividido z, 1. 4a por 1, 4a. Menos z dividido z, 1.
Ok, y nos queda factorizado de esta manera. Ahora devolvemos la sustitución. En lugar de z vamos a copiar este término de acá. Entonces nos va a dar a cuadrado más 1 factor de 4a menos 1. Y esa es la respuesta. Si se dan cuenta, ya en este punto habremos factorizado por el segundo caso de factorización, que es agrupación de términos. Podemos verificarlo. Entonces, a al cuadrado por 4a sería el primero por el primero, nos da 4a al cubo. Listo, el segundo. Entonces este ya, de hecho lo convierte. El segundo, a al cuadrado por menos 1 menos a al cuadrado. Entonces también está bien. El siguiente, 1 por 4a, 4a positivo, ahí está bien. Y el siguiente, 1 por menos 1, menos 1, que también estaría bien. Entonces damos por concluida la factorización. Y pues como se pueden dar cuenta, hemos comprobado que nos quedó bien hecho. Vamos con el siguiente ejemplo. Bueno, en este caso hicimos uno de 4 términos. Ahora vamos a hacer uno de 6 términos, que digamos ya es un poco más complicado. Entonces tenemos que, se nos pide factorizar 2am menos 2an más 2a menos m más n menos 1. ¿Listo? Entonces se nos dice, bueno, factoricen este término usando el caso de factorización número 2. Como nos podemos dar cuenta, acá ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Entonces, para poder factorizar por el caso 2, 6 términos, necesitamos algo de la forma, digamos, el primer término, un signo, el segundo término, factor de el primer término, el segundo término y el tercer término. Es decir, necesitamos multiplicar un binomio por un trinomio. ¿Por qué? Porque, miren, acá generamos el primero, el segundo, el tercero y ahora con el siguiente, el cuarto, el quinto y el sexto. ¿Sí? Entonces de esa manera encontraríamos los 6 términos. En el anterior ejemplo eran un binomio por un binomio, porque nada más necesitábamos 4, entonces se omitía esta flechita, ¿sí? Es como si hubiéramos hecho esto en el anterior. Y así obteníamos los 4, ¿sí? 4 flechitas. Pero digamos que en este, como son 6, entonces nada más vamos a necesitar un 2 por 3. Esto quiere decir que vamos a necesitar agrupar de a parejitas, ¿sí? O sea, de a 2, y hacer 3 diferentes parejitas. Entonces, digamos que lo primero que deberíamos hacer es intentar encontrar una igualdad entre todos. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer la siguiente agrupación. Tenemos 2am menos 2an, ¿cierto? Entonces, si sacamos el 2a nos va a quedar m menos n. Entonces, hagamos eso. 2a factor de, entonces 2am dividido 2a nos da m, menos 2an dividido 2a nos da n. Entonces ahora necesitamos mirar cómo podemos hacer parejitas con estos para que nos dé un factor parecido. Entonces, pues acá tenemos m menos n. ¿Sí? Podemos sacarle el menos 1 e incluirlo acá. Pero digamos que ese no nos daría resultado. Entonces podríamos buscar otro parecido. Digamos que ahí el secreto es tratar de tener siempre en cuenta que hay muchas combinaciones posibles y nos podemos demorar en encontrar la que verdaderamente nos sirve. Entonces, probemos otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué tal si agrupamos en lugar de esas dos, estas dos? Tenemos que este tiene 2a, este tiene 2a y este tiene 2a. Entonces podemos agrupar con respecto a 2a. Miren que este tiene m y este tiene m, este tiene n y este tiene n.
Entonces podríamos mirarlo por ahí. Entonces, por ejemplo, cogemos las parejitas así. 2a menos 1 sería una parejita. La siguiente serían los que tienen m, ¿sí? Entonces, más 2a m menos m. ¿Sí? Entonces ya tenemos este, tenemos este, tenemos este y tenemos este. Y los siguientes los que tienen n. Menos 2a por n más n. ¿Sí? Si se dan cuenta, todos son iguales porque estos no los multiplica nada diferente. En esto los multiplica una m, ¿sí? Hagan de cuenta que acá hay un 1 multiplicado por una m y acá una n. Entonces digamos que hemos encontrado el factor común. Entonces acá sería 1 factor de 2a menos 1, ¿sí? 2a dividido 1, 2a. 1 dividido 1, 1. Menos dividido más, menos. Más. Necesitamos que nos quede igual a este, entonces podemos factorizar por m. Entonces 2a por m dividido m nos va a dar 2a. ¿Por qué? 2a dividido 1, 2a, y m dividido m nos da 1. Menos m dividido m, 1. Entonces si se dan cuenta obtuvimos el mismo. Vamos con este. En este caso necesitamos sacar la n, ¿cierto? Pero si se dan cuenta siempre está el primero positivo, o sea este positivo, y el segundo negativo, o sea este negativo. Entonces necesitamos también sacar el signo para que se cambien los signos. Entonces sacamos el menos n. Entonces menos dividido menos, más. Si se dan cuenta, siempre que quiera cambiar el signo, lo que hago es multiplicar por menos. Si por ejemplo está en menos y lo multiplico otra vez por menos, me da más. Y si está en más y lo multiplico por menos, me da menos. O sea, el menos lo que hace es cambiarme el signo cuando lo factorizo. Entonces acá nos queda más 2a. Y más dividido menos, menos. Y n dividido n, 1. Entonces, si se dan cuenta, de esta manera ya hemos generado los grupitos, porque este tiene 2a menos 1, este 2a menos 1 y este 2a menos 1. Podemos omitir el más porque es el primer término. Entonces ya procedemos a factorizar. Entonces, el factor común en esta línea, vamos a hacer la sustitución y vamos a hacer 2a menos 1 igual a z. Entonces nos va a quedar 1 por z más m por z menos n por z. Ok, ahora vamos a factorizar la z, que sería el factor común porque está en cada uno de los tres términos. Entonces nos va a quedar z factor de z dividido z, 1, más mz dividido z, m. ¿Por qué? Porque m dividido 1, m, y z dividido z, 1. Menos nz dividido z, n. Por la misma razón, z dividido z nos da 1 y n pues nos queda ahí. Ahora devolvemos la sustitución. Entonces en lugar de z vamos a copiar 2a menos 1. ¿Sí? Entonces acá ya repetimos este pedazo. Y ahora bajamos este otro. Entonces nos va a quedar 1 más m menos n. Y de esa manera damos por terminado el ejercicio. Si se dan cuenta, ya quedó factorizado por agrupación de términos. Entonces en este caso tenemos, como lo habíamos dicho antes, un binomio multiplicando un trinomio, ¿sí? Porque hay dos términos multiplicando tres. Entonces vamos a verificar que nos haya quedado bien. Entonces el primero, 2a por 1. Entonces 2a por 1 nos da 2a. Entonces borremos estos chilitos. Entonces 2a por 1 nos da 2a. 2a por m nos da 2am. Y 2a por n nos da 2an y con el signo más por menos, menos, entonces nos da menos 2an. Listo, ahora el de acá, menos 1 por 1, menos por más, menos, y 1 por 1, 1, entonces nos da menos 1. Menos 1 por m, menos por más, menos, y 1 por m, menos m. Y menos 1 por menos n, menos por menos, más, y 1 por n, más n. Entonces tenemos los 6 términos en la factorización. De esta manera damos por terminado el caso de factorización.